En nuestro país ha tenido sus dos épocas importantes. En la primera mitad del siglo anterior, hasta la década de los 40, luego de que se hizo un trabajo muy intenso para eliminar el vector de la fiebre amarilla, pues también se redujo la incidencia de dengue, porque siendo el mismo vector que transmite esta enfermedad, con su eliminación, pues también se logró erradicar esta afección. Por ello, cuando Guayaquil fue declarada Puerto Limpio, clase A, fue porque ya no habían casos de estas afecciones virales. Lamentablemente, cuando ya se vuelve a reinstalar la infección a finales de la década de los 80, ya ha sido muy difícil el poder nuevamente erradicar el insecto, eliminar el insecto, y entonces hemos tenido pues variaciones en cuanto a la incidencia de esta enfermedad. Hoy justamente pues se hace una referencia a la situación actual del país, de que luego del año anterior que se dejó de hacer todo tipo de acciones de control ambiental, el número de casos, tanto en el año anterior como en este, pues van hacia el incremento. Hoy en el periódico hablaban en Guayaquil de una situación bastante preocupante porque el número de casos en niños va siendo cada vez mayor. 1 de cada 4 pacientes que son atendidos en los servicios de salud son niños que tienen dengue. Y de ellos, pues, algunos presentan esta manifestación hemorrágica. Ello, pues, ha motivado a que las autoridades de salud soliciten que los profesionales pongan un poco más de objetividad en la revisión de los casos, porque con mucha ligereza se reporta todo como COVID y se deja pues de considerar de que el dengue también es una enfermedad que está presente en la zona de la costa, y entonces al no tener ninguna acción que contrarreste la transmisión y el manejo, pues los casos se van haciendo más complicados. Y de lo que no teníamos casos de dengue hemorrágico, pues hoy se van presentando este tipo de procesos. Entonces, los médicos deben ser un poco más acuciosos en su examen clínico para estimar la posibilidad de que sea un caso de dengue el que afecte a un paciente y no exclusivamente el COVID. Lamentablemente, pues un poco por, no sé cómo catalogar, por una broma de mal gusto o una forma un poco peyorativa de manejar estos temas. Algunos por ahí han salido a hablar del COVID-dengue, una mezcla de COVID y de dengue. No son enfermedades que pueden tener una sintomatología compartida. Son enfermedades distintas desde su agente causal. Uno es el virus que produce el COVID, el SARS-CoV-2, y otro es el virus del dengue que causa esta enfermedad en sus manifestaciones, que ya nos van a presentar ustedes. Dengue no complicado, dengue complicado, hemorrágico, en fin. Entonces, tratar de hacer un diagnóstico común, pues no tiene ningún sentido, ningún valor científico, y eso debe ser rechazado. A algún colega se le ocurrió, o, como les digo, por broma, por hacer una especie de manejo epidemiológico a la ligera, no trata de juntar estas dos afecciones en una, pero no es así. Entonces, nosotros ahora pues vamos a poner mucho hincapié en que puedan reconocer los signos de alarma, los signos de un dengue clásico, de un dengue no complicado, para que puedan establecer las decisiones que sean del caso. Y entonces, realmente cuando amerite pues una intervención en un caso de dengue, pues lo tengan que hacer bajo ese diagnóstico, bajo ese paraguas epidemiológico que tiene que ver con la transmisión de estos serotipos que son totalmente aparte a lo que pasa con el COVID. Bien, entonces comencemos, pues vamos a hacer la presentación. Ahora el grupo
A ver, Yeset Crespo y Mary Guamán. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Sí se puede ver la presentación? Sí. Listo, Ya. sigamos entonces. Ya, bueno, a continuación. Ya. Y a continuación les voy a empezar la descripción de la enfermedad. El dengue es una enfermedad infecciosa, sistémica y dinámica que va a estar producida por la hembra de la Aedes aegypti, también conocida como hematófago, y también por el Aedes albopictus. También estos pertenecen a la familia de los Flaviviridae. Existen 4 tipos de dengue que nuestros compañeros del día de mañana nos explicarán a detalle cada uno de estos. ¿Qué pasa con la transmisión de este dengue? La transmisión se da de persona a persona a partir del vector Aedes aegypti, donde un mosquito que no se encuentra infectado va a alimentarse de la sangre de una persona infectada y posteriormente picará a una persona sana, transfiriéndole la enfermedad. Se considera que el periodo de infección al inicio va a ser de 6 a 7 días y se posterga alrededor de 45 días. En cuanto a la epidemiología, podemos... Espérate un ratito, Mary. A ver, aclaremos un poco esto. La transmisión es de tipo vectorial, es decir, se realiza por un insecto, por el Aedes aegypti. Es decir, la transmisión no se hace pues directamente de persona a persona, sino justamente a través de la intervención de este insecto. Mañana pues el grupo nos explicará, nos hará acuerdo otra vez de cómo es la biología de este insecto y qué alternativas tenemos para su combate, porque como les decía, pues hemos estado abandonados en este momento porque todos los recursos, la acción del ministerio ha estado dedicada a controlar el COVID y se ha dejado de controlar a la Aedes aegypti y por eso es que vamos a tener un alto número de casos. Pero recuerden, entonces es el insecto vector el que transmite esta enfermedad. Siga, Mary, adelante. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que un primer caso se reportó en la década de los 50 por el virus del dengue y este fue en Filipinas, Tailandia. Y aproximadamente para 1970 ya se registraron 9 países con epidemias. Actualmente, más de 100 países de las regiones de África, América, Pacífico Occidental, Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental presentaron casos de dengue, como podemos observar en el mapa que tenemos en esta diapositiva, donde las zonas de color rosado intenso son las zonas donde más ha habido presencia del dengue. Es decir, que el dengue ha estado distribuido en todas las regiones donde existe el vector transmisor, desde la latitud 30 grados norte hacia 20 grados latitud sur. Y la OMS manifiesta que cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue. ¿Pero qué pasa aquí en el Ecuador? Espérate, no le cambies, estás apuradita. Perdón. A ver, miren ustedes en el mapa cómo viene la transmisión de estas enfermedades. Ya la semana anterior estudiamos Zika y chikungunya y justamente pues veíamos que en la región de las Américas se instalan estas enfermedades que vienen desde el África y son pues las islas, las Antillas, la zona de Centroamérica la más rápidamente infectada por estos problemas. Y entonces, desde Centroamérica baja hacia Sudamérica la presencia de estas enfermedades. Así como vimos en Zika y chikungunya, lo mismo pasó con el dengue. Como les decía, hasta la década de los 80 no teníamos casos aquí en Sudamérica y en el Ecuador en particular. Pero a finales, en el año 87, 88, ya empiezan a detectarse casos de dengue y desde ahí pues hemos mantenido esta afección. Si ustedes se ubican en el mapa, a ver si me ayudas con un puntero. México. A ver si me ayuda señalando México, toda esta parte roja de la línea de arriba
eso, hacia abajo, todo eso es México y la península de Yucatán. En este punto, justo donde termina, ahí en el Océano Pacífico y se hace una especie de V. A ver, ahí es la frontera con Guatemala, México-Guatemala. Ahí hay una ciudad que se llama Tapachula, en el estado de Chiapas, y justamente ahí es donde estuve haciendo yo mi especialidad en el hospital de Tapachula. Esta zona era una zona de dengue tremenda en esos años. Bueno, no solo de dengue, todas las enfermedades tropicales. Pero mi compañero de posgrado, el que compartíamos incluso la habitación en el hospital, se infectó de dengue. Yo sufrí una gran cantidad de picaduras, pero ventajosamente, casi digo lamentablemente. A él le dio dengue, a mí no me dio. Pero justo él hacía su tesis sobre dengue y resultó afectado, así que fue una experiencia hasta personal. Mi tesis era sobre paludismo, a mí no me dio ni dengue ni paludismo, ventajosamente, pero fíjense, a lo que quiero es que ustedes miren ahí, todo Centroamérica era una zona llena de casos de dengue y se fue bajando hasta llegar a nuestro país. Y desde ahí ya no se ha ido, pues ahora estamos nuevamente en una situación de incremento de casos, por lo que les digo. En cambio, a la parte sur de Sudamérica, pues como son zonas frías, es muy difícil de que el mosquito vaya para allá. En todo lo que es la Patagonia y la parte de Chile y Argentina, pues no tienen muchos casos hacia la parte terminal porque ya es una zona demasiado fría. Pero en lo demás, fíjense, la zona de las Américas está llena de dengue. Sudamérica, Centroamérica, e incluso pues en Cuba hubieron casos de dengue porque no se logró controlar adecuadamente la transmisión y a pesar de que es una isla y podía haber conseguido que no se transmita, pues se dio esa afección. Bueno, sigue adelante. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, en la semana 16 del 2021, se reportaron de dengue sin complicaciones. En Guayas se reportó 3.076 casos. En Manabí, 1.228. En Esmeraldas, 571. En Napo, 436. Santo Domingo, 317. Siendo estos las provincias donde más se reportó casos de dengue. A comparación de provincias como por ejemplo en Imbabura, que se reportaron solo 3 casos y en Tungurahua solo 1. Esto solo de dengue sin complicaciones, porque como mis compañeros ya explicarán más tarde, existen otros tipos de dengue y de estos hubo menos casos a comparación de dengue sin complicaciones. A ver, mira, Pichincha, ¿cómo estamos? Y en Pichincha tenemos solo 93 casos reportados hasta la semana 16. Mira, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, son provincias del área andina. Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, pues son las provincias también que completan todo el callejón andino. Pero Pichincha, luego pues viene Cotopaxi y Bolívar, son provincias que tienen áreas subtropicales y están muy cercanas a la costa en donde se reporta pues un buen número de casos. Entonces nosotros también aquí vamos a reconocer casos de dengue, así que no es exclusivamente en la costa, sino también aquí podemos reconocer y notificar además la presencia de esto. Miren, en este año 7.200 casos, lo que se esperaba va a ser un número mucho mayor de casos. Incluso se estaba estimando que llegaríamos hasta unos 70.000 casos, porque no hay control, porque no hay ninguna actividad de eliminación de casos. Entonces, miren las provincias de Guayas, que son las provincias de la costa, Guayas, Manabí, son las de mayor incidencia, es decir, en donde el riesgo de contraer esta afección es mucho mayor. Sigue adelante. En lo que es de grupos de edad y sexo, para la semana 16 igualmente se reportaron que en el grupo etario de 20 a 49 años fueron donde se presentaron muchos más casos, siendo 1.272 casos en mujeres y 1.275 casos en hombres, como podemos observar aquí este grafiquito.
Ahora fíjense también en los extremos, pues niños menores de 1 año tienen ya cuadros de dengue. Entonces la población en general está susceptible de contraer esta enfermedad. Y más complicaciones pues en niños menores porque su condición les puede volver muy fácilmente presas de una infección severa y un dengue hemorrágico. En cuanto a sexo, pues no tenemos mayor diferenciación. Sigue adelante. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que el dengue se divide en 3 fases, una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Nosotros nos centraremos principalmente en la fase febril, que viene a ser el dengue clásico, puesto que si es que ya pasase a una fase crítica, ya se empezarían a presentar daños en órganos y también aquí empezaría a haber choque hemorrágico, que vendría a ser ya el dengue hemorrágico que nuestros compañeros nos hablarán el día de mañana. Esta fase febril puede darse una curación espontánea o a su vez es previo a que se den otros estados mucho más graves, como ya mencioné, el choque hemorrágico. Es de tipo transitoria y al ceder la fiebre ya se puede evolucionar a la siguiente fase, que era la fase crítica. Va a haber un rango variable, usualmente de 2 a 4 días de esta fase de fiebre, y los síntomas y signos que se van a presentar aquí va a ser rubor, eritema, va a haber un malestar general, el paciente presenta mialgias, artralgias, cefalea y especialmente dolor retroocular. Este tipo de fiebre viene a ser alto, repentino y bifásico. Y adicionalmente a esta fase de fiebre va a presentarse también en algunos casos odinofagia, una hiperemia en faringe y conjuntivas. También puede llegar a presentar anorexia, náuseas y vómitos. Y en la piel se puede llegar a presentar exantemas, pero solo levemente. A ver, entonces reconozcamos pues cuáles son los signos o los argumentos de más alto peso. ¿Qué es lo que se presenta con mayor frecuencia en el dengue? Lo que se presenta con mayor frecuencia viene a ser una fiebre alta de 40 grados centígrados aproximadamente y lo que viene a ser las cefaleas y el dolor retroocular, que es lo que nos manifiesta ya que es un dengue, al igual que las artralgias y las mialgias. Muy bien, a ver, por eso se le llama incluso a esta enfermedad la fiebre rompehuesos o quebrantahuesos. ¿Por qué razón? Porque se producen dolores musculares, articulares intensos, dolores musculares que pueden provocarle pues una incapacidad. El paciente no puede moverse, no puede levantarse. Por eso le llaman así, fiebre quebrantahuesos, porque los pacientes se sienten incapacitados de poder cumplir con sus actividades. Entonces ahí van a la consulta, ahí vienen a la consulta porque tienen fiebre, no pueden moverse, tienen un dolor intenso detrás de los ojos y en la cabeza en general una cefalea, pero más localizada es un dolor retroocular y la temperatura elevada, 40 grados. Entonces ya ustedes pues con lo que vimos en los casos anteriores empiezan a hacer una relación de cuáles son los argumentos de más alto peso en esta fase de la enfermedad, ¿no? También puede haber un exantema, y por eso se la llama también fiebre exantemática dengue, pero no es pues un argumento de alto peso, este viene a ser un argumento de mediano e incluso de bajo peso. Lo más importante es lo que acabamos de decir, ¿no? Fiebre alta, repentina, intensos dolores, dolor retroocular, decaimiento, y luego pues podemos ver también náuseas, vómitos y estas otras manifestaciones que son a veces comunes a todas estas afecciones virales. Bien, siga. Tenemos también una clasificación del dengue. El dengue se va a clasificar en 3 tipos. Un dengue sin signos de alarma, que viene a ser el dengue clásico, y en otros 2, que es el dengue con signos de alarma y el dengue grave. Nosotros nos centraremos en el de sin signos de alarma, donde la persona manifiesta que vive o ha viajado los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue y puede presentar una fiebre de evolución de 2 a 7 días y también puede presentar manifestaciones como náuseas, vómitos que ya mencionamos, un exantema, un cefalea y dolor retroorbitario, mialgias, artralgias,
petequias o prueba del torniquete positivo, y en el examen puede encontrarse de laboratorio leucopenia. A ver, entonces reconozcan ustedes, también el argumento de tipo ambiental es muy importante. Si ya hemos hablado de que aquí en el Ecuador, pues las provincias de Guayas y Manabí son las de mayor incidencia, las de mayor riesgo para infectarse, pues también se presenta dengue en otras zonas del país. Entonces, pues ese argumento habrá que considerarlo cuando hagamos la historia, la anamnesis en nuestros pacientes. Entonces, hablamos de que este es un caso de dengue ya probable cuando estamos, pues, varios de estos argumentos confluyendo en un mismo paciente. Sigan. Yeah. Y en cuanto al diagnóstico, vamos a tener varios métodos, como por ejemplo un PCR en tiempo real, que nos sirve para la detección del ARN, y este se toma la muestra de 1 a 5 días desde el inicio de los síntomas, en lo que es sangre, suero o tejidos. También tenemos la titulación de anticuerpos para dengue, lo que nos va a ayudar a la detección de anticuerpos ya sea de IgM en una etapa aguda de 1 a 5 días, o la detección de anticuerpos de IgG que se da en la etapa convaleciente luego de 15 días. Esto igualmente en sangre, en suero o en plasma. Y tenemos el hemograma, que aquí lo que vamos a encontrar es una leucopenia con una linfocitosis relativa, va a haber trombocitopenia y un hematocrito elevado. Este se puede tomar al inicio ya de los síntomas, y si es que el dengue se evoluciona, se puede seguir realizando hemogramas para ver cómo va evolucionando el paciente, y el espécimen es en sangre. Bien, a ver, en este cuadrito nosotros vamos a entender de que tenemos dos grupos de exámenes. Unos para detectar el agente causal, el que nos ayuda a establecer la certeza del diagnóstico. Entonces, si yo pienso que es un dengue, tengo que demostrar que el virus del dengue está en ese paciente. Para eso me sirven los primeros exámenes. La demostración del virus a través del PCR. Pero miren ustedes de que esto no podemos hacerlo sino hasta el 5.º día de la enfermedad. Entonces, a partir del 5.º día, el examen más adecuado es la titulación de anticuerpos para dengue. No se olviden esto. Lo que yo voy a solicitar al laboratorio es titulación de anticuerpos para dengue. Y ahí me van a resultar pues positivos el IgM cuando estamos en las primeras fases, hasta unos 10 días más o menos, y luego anticuerpos IgG ya de más largo aliento, digamos, de una presentación ya crónica. Estos nos demuestran la presencia del virus, es decir, es un examen de característica etiológica. La causa queda evidenciada. En cambio, otro grupo de exámenes nos ayudan a establecer la condición del paciente, la gravedad, el pronóstico de la enfermedad. Y esa es la biometría. No lo tomen como un examen de rutina. No hay ningún examen de rutina, eso tienen ustedes que meterse en la cabeza. Cuando yo pido un examen es porque estoy pensando en que me va a ayudar a incrementar mi certeza diagnóstica. No es que le pido por pedir. Ya les comenté la primera vez, la primera clase, que aquí se pierde tanto dinero por hacer exámenes de rutina. Rutina prequirúrgica. Y ahí quedan botados $2 millones en exámenes de rutina. Entonces, eso hay que cambiar, pues nuestra conducta profesional tiene que cambiar al hecho de que no podemos seguir pidiendo exámenes así, simplemente por pedir. No, aquí estoy pidiendo la biometría porque voy a encontrar dos indicadores importantes del pronóstico que tiene esa enfermedad, de la evolución que tiene ese paciente. ¿Cuáles son? La trombocitopenia y el hematocrito. A ver, médico, ¿qué nos indica la trombocitopenia? La trombocitopenia es cuando está disminuido el conteo de los trombocitos.
Eso nos diría que todavía no estamos evolucionando a una fase crítica donde ya habría hemorragia. No, pero a ver, contéstame con mayor propiedad. ¿Qué te pregunto? ¿Por qué nos interesa saber el volumen o el número de plaquetas? Para saber o sea, cómo está yendo las fases de la coagulación. ¿Y eso qué connotación tiene, pues? Puesto que si es que ya evolucionaría la enfermedad, ya nos estaría dando cuadros hemorrágicos. Pero, ¿cómo sé yo que me va a dar un cuadro hemorrágico? Mm. ¿Por- Porque el hematocrito estaría elevado? Ay, te pregunto de las plaquetas. Es que si no me estás diciendo eso, es como que pides de rutina, ¿no? Pido de rutina, no sé. Pero aquí no es que es de rutina, me interesa saber. ¿Qué pasa con la trombocitopenia? ¿Por qué me interesa si el paciente tiene o no trombocitopenia? ¿Qué significa eso? Porque las plaquetas se van a agrupar y van a formar tapones en las lesiones de los vasos sanguíneos y para así detener el sangrado. Entonces, eh, Bien, bien. A ver, siga. Pero, ¿qué pasa si no hay suficiente número de plaquetas, pues? o sea, no va a poder detenerse el sangrado, si es que en el caso de que es. Eso, entonces el indicador de la trombocitopenia es una demostración de que el paciente está en riesgo de sangrar. Por eso le pido pues la biometría para ver cómo están esas plaquetas. Si el valor es normal, no tengo riesgo de sangrado, pero si el valor me empieza a bajar, a eso llamamos trombocitopenia, una disminución de la cantidad, entonces el pronóstico no es muy bueno porque el paciente puede entrar en un proceso de hemorragia. Y el hematocrito elevado, ¿qué significa? O sea, que se están formando, se está acumulándose la sangre y ya se está elevando el número ¿Y de por qué? células, Pues, ¿por qué? porque ya se está, o sea, ya se está dando la hemorragia, se sigue aumentando el hematocrito. ¿Qué se pierde pues ahí? A ver, vamos a recordar la fisiopatología. ¿Qué hacen estos virus? Lo que permiten es de que las paredes de los vasos se vuelvan muy laxas, muy débiles, y entonces el líquido tiende a salirse. Entonces hay extravasación de plasma. Y claro, ¿qué es lo que se queda? Todo el material de los glóbulos rojos, y por eso se incrementa el hematocrito, pero es un signo de muy mal pronóstico. ¿Por qué razón? Porque eso, ¿a qué puede conducir una sangre tan espesa? Oh, a la formación de los trombos. A la formación de trombos, pues, a la formación de trombos. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Es justamente eso, pues. Entonces no hay una facilidad de circulación de la sangre. Entran los tejidos en anoxia y el paciente entra en un shock. Entonces, dos indicadores importantes que en la biometría nosotros tenemos que revisar: el hematocrito y las plaquetas. Entonces, fíjense ustedes, por eso hablo de que no hay que decir, hago una biometría de rutina, sino que yo digo, a ver, si las plaquetas me están bajando, tengo el riesgo de pasarme a un dengue grave o un dengue hemorrágico. Y si el hematocrito se me ha subido, pues eso quiere decir de que hay extravasación de líquido y el riesgo de que se produzca un shock, un trombo, una coagulación intravascular. A ver, vamos adelante. ¿Qué más? Ya, y en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que en lo que es el dengue, el motivo de consulta más frecuente va a ser las fiebres y las mialgias. En cambio, en la chikungunya y el Zika, en el chikungunya viene a ser el dolor articular y la fiebre, y en el Zika el exantema o el prurito.
En cuanto a la fiebre, en el dengue viene a ser esta moderada, muy frecuente y de una duración de 5 a 7 días. A diferencia de la chikungunya, que esta es intensa, muy frecuente y la duración de esta va a ser de 3 a 5 días. Y en el Zika viene a ser leve, muy poco frecuente, con una duración de 1 a 3 días. En cuanto al exantema, en el dengue puede aparecer del 5º al 7º día, no es muy característico, a diferencia de la chikungunya que aparece al 2º o 3er día y no es muy característico igualmente, y en el Zika es típicamente desde el primer día y este es de tipo maculopapular y cefalocaudal. Y el prurito, que también puede ser de leve a intensa en el dengue, a diferencia de la chikungunya que es de leve a moderado y en el Zika de moderado a intenso. Hay otras características más importantes, como por ejemplo la cefalea, que suele ser intensa y frecuente, a diferencia del chikungunya, que es leve y moderado, igual que el Zika. Y en el dolor retroauricular, vamos a tener que es igualmente intenso y frecuente y muy poco frecuente en lo que es chikungunya y Zika. Otras características importantes también son las mialgias, que ya mencionamos, que son muy frecuentes e intensas en el dengue, y en la chikungunya suele ser frecuente, de moderado a intenso el dolor, y en la Zika es muy poco frecuente. Las diarreas también suelen ser frecuentes en el dengue y muy poco frecuentes en la chikungunya y en el Zika. Y también tenemos lo que son sangrados de la piel, que suelen ser frecuentes en el dengue y muy poco frecuentes en chikungunya y Zika. Otras características importantes también viene a ser la leucopenia, que suele ser moderada e intensa en el dengue y de leve a moderada, ya sea en la chikungunya o en el Zika. También tenemos otras características que son los signos de alarma, pero estos ya vendrían a ser típicos de un dengue ya más complicado. Bueno, sigan. ¿Y qué vamos a hacer en la evaluación? Bueno, nosotros ya vamos a tener un diagnóstico provisional que para poder tratar vamos a ver si es que este posee o no señales de alerta o también denominados signos de alarma. Estos son el dolor abdominal, vómitos persistentes, hay sangrado de mucosas, puede haber un agrandamiento del hígado mayor a 2 centímetros, pueden haber manifestaciones de acumulación de líquidos, letargo o inquietud, puede haber un aumento del hematocrito concurrente con la trombocitopenia. Y si no encontramos estos signos de alarma, entonces lo que tenemos que realizar es un tratamiento ambulatorio, que ya les voy a mencionar a continuación, y pertenece a una categoría A. Sin embargo, si es que ya presentase estas señales de alerta, ya se requeriría de un tratamiento hospitalario, como ya mencionarán mis compañeros. Ya, este tratamiento ambulatorio es perteneciente a la categoría A. Lo que nosotros vamos a pedir al paciente es que haya reposo en cama, que haya un uso estricto de los mosquiteros durante la fase febril, que haya ingesta de líquidos adecuada. En los adultos puede ser de 5 vasos de 250 mililitros o más al día, y en los niños que haya líquidos abundantes por vía oral. En cuanto a la medicación, tenemos el paracetamol. En los adultos va a ser de 500 miligramos a una dosis de cada 6 horas y puede ser una dosis máxima al día de 4 gramos. Y en los niños puede ser de 10 miligramos el paracetamol por kilogramo a una dosis de cada 6 horas. No se debe administrar ningún AINE, ni tampoco corticoides, ni tampoco antibióticos, y va a estar contraindicada la vía intramuscular o rectal. Esto siempre se va a estar acompañando de un adulto entrenado en el manejo del dengue, y los pacientes que tengan un hematocrito estable pueden continuar la atención en el hogar. A ver, se establece ahí un uso estricto de mosquitero durante la fase febril. ¿Por qué eso? Puesto que porque estamos controlando esta fase febril para que no evolucione a una fase más crítica, y si es que no tomamos medidas pertinentes, puede existir que, o sea, haya más picaduras o a su vez para la familia que no haya un A ver, lo que aumento de siempre casos. les digo, oyen la música, pero no saben dónde, del baile. No, era A ver, porque ¿cómo es esto?
Porque, por ejemplo, si se contagió del serotipo DNB1, también puede contagiarse del DNB2, 3 o 4 y puede como que incrementar los cuadros febriles. Porque decía que si se contagia de un serotipo, tiene cierto grado de inmunidad por un tiempo solo para ese serotipo, más no para los otros. A ver, ya la vez anterior les dijimos esto. Si le pongo un mosquitero a un enfermo con dengue, le estoy diciendo aislamiento domiciliario. Eso es para que los mosquitos no lo piquen y no se infecten. El paciente febril es una fuente de infección para mosquitos. Entonces estoy protegiendo a la familia, a la comunidad de que los mosquitos no le piquen para que no se lleven el virus y después empiecen a diseminar la enfermedad. Ese es el propósito del uso de mosquitero al paciente, que deje de ser una fuente de infección para mosquitos. Y recuerden esto de las dosis, por favor. A ver, ahí la tienes. El paracetamol en los niños vamos a darle a razón de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Bueno, a ver entonces, siga adelante. Vamos a ver un caso entonces. Ya. Ya, entonces yo les voy a hablar sobre el caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 31 años de edad que vive en Quito y acude al hospital militar por un cuadro febril de 24 horas de evolución. Está acompañado de malestar general, mialgias, artralgias, cefalea intensa, dolor retroorbital, náuseas y vómito. Refiere que hace 5 días visitó a su familia en la ciudad de Guayaquil. En el examen físico está febril con una temperatura oral de 40 grados centígrados, la frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria fue de 20 respiraciones por minuto y la presión arterial fue de 180 milímetros de mercurio. Presenta una leve deshidratación y se evidencia erupciones cutáneas maculopapulares sobre el tórax y las extremidades. El examen físico de corazón, pulmones y examen neurológico fueron normales. No refiere hematemesis, uremia, menorragia o algún tipo de sangrado. Pásale, por favor. Entonces, llenando el formulario 002, donde que nos dice sobre la anamnesis, tenemos el establecimiento, el nombre de la paciente, que es María Costa, sexo femenino, el número de la historia y la historia clínica. El motivo de consulta básicamente son los signos y síntomas, la fiebre, el dolor osteomuscular y retroorbital, la cefalea intensa, las náuseas y vómitos. En los antecedentes quirúrgicos tenemos una colecistectomía a los 17 años, y los hábitos más importantes es que realiza 30 minutos de actividad física 3 veces por semana, no consume alcohol, tabaco ni drogas, duerme 8 horas y la frecuencia de micción es 3 veces al día y de posición 1 vez al día. En antecedentes familiares, que su abuela materna tuvo diagnóstico de Alzheimer. Pásale, por favor. Ya, entonces la enfermedad o problema actual es la paciente de sexo femenino de 31 años que acude por el cuadro febril de 24 horas de evolución. Está acompañado de malestar general, mialgias, artralgias, cefalea intensa, dolor retroorbital, náuseas y vómito. Y refiere que hace 5 días visitó a su familia en la ciudad de Guayaquil. En la revisión actual de órganos y sistemas no consta ninguna patología. Pásale, por favor. Ya, en cuestión a los signos vitales y mediciones, tenemos la presión arterial de 180, la frecuencia cardíaca de 95, la respiratoria de 20, la temperatura bucal de 40 grados centígrados, el peso es 60 kilogramos, la talla de 1,60 y el índice de masa corporal de 23.4. En el examen físico nosotros encontramos en la piel y en las faneras, específicamente del tórax y de las extremidades superiores e inferiores, un exantema maculopapular, además de artralgias y mialgias que corresponderían al sistema musculoesquelético. Pásale, por favor. Entonces, de acuerdo a la clasificación de argumentos, tenemos los clínico-biológicos, que sería la paciente femenina de 31 años con el cuadro febril de 40 grados, el malestar general, las mialgias, las artralgias, la cefalea intensa, el dolor retroorbital, las náuseas y vómitos. Los argumentos sociales tenemos que la vivienda familiar de su familiar en Guayaquil no contaba con mosquiteros y sin agua potable. Los argumentos ambientales es que vive en Quito y visitó Guayaquil. Y los argumentos institucionales no tienen ninguno, ya que es la primera vez que acude al hospital. Pásale, por favor. Muy bien.
A ver, entonces ahí está clarificado pues cómo nosotros hacemos el resumen, ¿no? Argumentos clínicos, sociales, ambientales. Recuerden lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los posibles diagnósticos aquí? De acuerdo, específicamente la mitad que también tiene un alto peso, podemos tener las tres enfermedades que son transmitidas por el vector, que es el Aedes aegypti, entonces puede ser chikungunya, Zika o dengue. Ya, muy bien. Ahora, clínicamente, ¿cómo les califico? Pues, ¿cómo hago mi diagnóstico diferencial? ¿Será esto un dengue, un chikungunya, un Zika? A ver, vamos viendo. Pásale, por favor. Entonces, en la escala de certeza, primero tenemos los argumentos de alto peso, que sería el cuadro febril de 40 grados, las artralgias y las mialgias, dándonos un porcentaje de 30. Mediano peso, el dolor retroorbital, la vivienda, las condiciones específicamente, que nos decía que no constaban de mosquiteros y de agua potable. Y también algo importante aquí es la visita que realizó a sus familiares. Entonces eso, cada uno vendría a tener 10 puntos, que nos da un total de 30. Los de bajo peso es el malestar general, la cefalea intensa, las náuseas y vómitos, que nos da un total de 15 puntos. Entonces, si sumamos todos estos totales, nos da un porcentaje total del 75%. Que viendo en la probabilidad de la enfermedad es verosímil, entonces tenemos que se trata de un dengue no complicado con el 75% de certeza diagnóstica. A ver, ¿por qué no es un Zika este caso? Aquí nos guiamos básicamente por el cuadro febril y si recordamos lo que expuso mi compañera, en el Zika el cuadro febril no es característico. Y también igual las artralgias y las mialgias. Entonces eso le quitaría al Zika y me quedaría con 45. Y en el caso de chikungunya, En el caso de chikungunya, lo más característico sería, igual también el cuadro febril, no es tan alto. La fiebre es hasta 38 grados. en chikungunya es mucho más alta, 39,5 y abrupta. Entonces la fiebre sería muy similar, tendría 15 puntos. Artralgias y mialgias, Eso sí presenta, pero no tan fuertes como el caso del dengue. Igual la cefalea no es cefalea intensa, sino es leve. ¿qué otro argumento le quitaría? El dolor retroocular, que es característico del dengue. Entonces le estaríamos quitando 25 puntos y lo que tendríamos es 50 para chikungunya, 45 para Zika y 75 para dengue. Sí. Está bien, entonces miren ustedes cómo tenemos que hacer este diagnóstico diferencial tomando en consideración argumentos de alto peso, pues algo que se les ha repetido de manera constante. La fiebre, la presentación de la temperatura es un argumento muy importante, sumado a los dolores. El dolor del chikungunya es intenso en las articulaciones. Por eso se llama incluso así, chikungunya, por lo que se encorva. El dolor lumbar hace que se encorve. En este caso no tenemos. En este caso, el dolor retroocular también es bastante importante, lo que no hay ni en Zika ni en chikungunya. Entonces, miren ustedes, ya están definiendo cuál podría ser el diagnóstico más cercano a la realidad. Entonces, plantean un diagnóstico presuntivo de dengue no complicado con un 75% de certeza. De acuerdo. A ver, entonces, ¿qué hace con este caso? Pásale, por favor. Entonces, para incrementar nuestra certeza diagnóstica, realizamos una solicitud de exámenes en la cual pedimos una biometría hemática con el conteo de plaquetas, como ya mencionó mi compañera, que es importante saber si hay trombocitopenia. Y en otros pedimos un PCR en suero para el virus de dengue y la titulación de anticuerpos para dengue. ¿Es posible hacerle un PCR a esta paciente? Sí. ¿Por Porque qué? está en el hospital militar y como es un hospital de tercer nivel, entonces sí cuenta con esta prueba. Y
¿En qué día de la evolución de la enfermedad está? Está en el 6.º día porque nos dice que hace 5, no, estaría en el 7.º día porque nos dice que hace 5 visitó a su familia en Guayaquil y de ahí tiene la fiebre de 24 horas de evolución. A ver, pero el cuadro empieza 24 horas porque los anteriores estaríamos en un proceso de replicación viral si es que fue contagiada por la picadura en Guayaquil. El Sí. PCR, recuerden de que puede hacerse solamente en los primeros 5 días de la enfermedad. Entonces ella sí estaría pues en ese rango de tiempo y podríamos hacerlo. Además de que estamos en un servicio de tercer nivel como es el hospital militar. Muy bien, ¿algún otro examen? La titulación de anticuerpos para dengue. Ya, Y son perfecto, esos. Ya. perfecto. A ver, Entonces, veamos los resultados. ¿qué nomás encontramos aquí? Los leucocitos tenemos de 3100 y con la referencia de laboratorio tendríamos una leucopenia. Los neutrófilos, una neutropenia, los linfocitos igual están disminuidos, una linfocitopenia, el hematocrito está ligeramente elevado y en las plaquetas encontramos trombocitopenia leve. Igual los anticuerpos para dengue nos dieron IgM positivo y el examen de PCR igual positivo para dengue. Ya. Entonces Muy bien. Entonces, confirmaríamos nuestro diagnóstico. ¿cómo interpreta estos resultados? Entonces, ahorita prácticamente las plaquetas no habría un cierto grado de riesgo, pero en sí podríamos decir que A ver, esta primero, paciente está estable. a ver, espérase. Primero, pues su diagnóstico presuntivo fue dengue. ¿Confirma ese diagnóstico? Sí, confirmaríamos nuestro diagnóstico. Porque Ya. ya tenemos el PCR positivo, entonces ya detectamos el agente Entonces, causal. ¿cuál sería su certeza? Sería dengue no complicado. Pero la certeza, pues, Ah, 100%. 100%, porque el PCR es un examen de certeza, me está demostrando que está el virus ahí porque he hecho el examen de reconocimiento de su DNA, ¿verdad? Sí. Y también los anticuerpos son positivos. ¿Qué me Ya. dice la biometría? Recuerde lo que le dije hace un momento a su compañera. ¿Qué indica la biometría? ¿Qué me permite evidenciar la biometría? Como usted nos mencionaba, aquí sería el hematocrito y las plaquetas. En el caso de las plaquetas era la trombocitopenia, que podría darnos como indicios a un cuadro hemorrágico. Y entonces aquí tenemos que hay una ligera trombocitopenia. Y con respecto al hematocrito, nos decía sobre la extravasación de líquidos, igual tenemos un hematocrito ligeramente elevado. Bien, los otros, pues la leucopenia siempre se reporta como un indicador de una infección de dengue, principalmente en los primeros días, ¿no? Ok, a ver, entonces, ustedes escriben la historia, diagnóstico definitivo, dengue. Sí, pásale, por favor. Ya, entonces, vamos llenando nuestra ficha. Entonces, en la hoja de evolución tenemos que ingresó el 24 de junio del 2021 a las 8:30. Entonces, teníamos a la paciente de sexo femenino que presenta un cuadro febril de 24 horas de evolución, acompañada de malestar general, mialgias, artralgias, cefalea intensa, dolor retroorbital, náuseas y vómito, con los signos vitales de la frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto, la presión arterial de 180, el peso de 60 kilogramos, la frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura oral de 40 grados centígrados y la talla de 1,60. Entonces, se encuentra estable y de acuerdo a los argumentos analizados se determina que el diagnóstico presuntivo fue de dengue no complicado con el 75% de certeza diagnóstica. Se realiza la A solicitud de ver, exámenes. espérate. A ver, en la nota me está faltando un argumento clave. ¿Cuál es? Visitó a Guayaquil. Eso. Sí, Con exacto. viaje a la costa hace una semana. Bien. Eso me ayuda a mi presunción diagnóstica que puede ser un dengue. Entonces pido biometría, titulación de anticuerpos. Perfecto. Siga Ya. adelante. Y le prescribimos hasta mientras temporalmente paracetamol de 500 miligramos vía oral cada 8 horas para controlar el cuadro febril. Pásale, por favor. Entonces,
Al siguiente día nos entregan los exámenes, la paciente se encuentra estable, sin signos de alarma, por lo que su tratamiento es A ver, eso definitivamente... todavía no me escribas, pues a ver, se encuentra estable, sin signos de alarma, punto. Sí. Resultados de los exámenes. Ya, la biometría hemática, tenemos leucopenia, neutropenia, linfocitopenia, hematocrito ligeramente elevado y trombocitopenia leve. La titulación de anticuerpos para dengue, IgM positivo, y el PCR igual tenemos positivo para el serotipo DMB1. Entonces, ahí sí ya tenemos nuestro diagnóstico definitivo, que es dengue no complicado. Muy bien, entonces vamos a las prescripciones. Ya, le prescribimos paracetamol de 500 Espérate, miligramos vía oral, pero primero, ¿qué decisión vas a tomar? que el tratamiento es ambulatorio. Eso, pues ahí tiene que poner, su decisión es un tratamiento ambulatorio. Y ahí sí, a ver, ¿qué le prescribe? Ya, paracetamol de 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días, compresas de agua fría para bajar la fiebre, no tomar ibuprofeno, aspirina u otros AINES, ya que esto podía, en caso de que evolucione, puede ser como que propenso al sangrado. En tomar 5 vasos de agua de 250 ml o más por día, específicamente en sí, mantenerse hidratada. El reposo en cama, en caso de presentar síntomas de alarma, como eran los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas, hinchazón o letargo, que vuelva al centro de salud inmediatamente. Se debe realizar también un reporte epidemiológico y un control en 8 días. Muy bien. A ver, ¿y qué medidas epidemiológicas toma? Pasan, por favor. Bueno, aquí le hicimos la receta para que pueda ir a comprar lo que necesita y con las respectivas indicaciones. Ahí está el paracetamol de 500 miligramos en comprimidos, específicamente necesitaría 15 tabletas para los 5 días de tratamiento. Debe tomar una tableta vía oral cada 8 horas durante 5 días y bueno, que tome de preferencia en la mañana, en la tarde y en la noche. Igual la advertencia que ya mencioné, que si tiene síntomas de alarma, acuda nuevamente al centro de salud, al hospital. Bien. Ya, pásale, por favor. Y ahí sí, las recomendaciones epidemiológicas las realizamos tanto para la paciente como para los familiares que residen en Guayaquil. Para la paciente es que no viaje a Guayaquil o áreas tropicales por lo menos 2 semanas, que tenga una supervisión de los familiares cercanos con sintomatología similar, porque puede que haya viajado con su esposo, con sus hijos y también estén presentando esos síntomas. Y entonces aquí realizamos la búsqueda activa de casos mediante la titulación de anticuerpos para dengue. Igual hay que vigilar si se presentan señales de alerta a medida que la temperatura comienza a bajar de 3 a 8 días después de la aparición de los síntomas. Mientras que para los familiares que residen en Guayaquil, para prevenir la picadura de los mosquitos, es importante el uso de mosquiteros en las ventanas, en las puertas u otros puntos de entrada a la vivienda. Igual para controlar el vector hay que eliminar los sitios de reproducción, como son los reservorios de agua, que pueden ser llantas o baldes. Y algo importante también que nos decían en los argumentos sociales era que la vivienda no contaba con agua potable. Entonces, básicamente podemos deducir que esta familia tenía cúmulos de agua en tachos o en baldes, que es un importante lugar de reproducción para el vector. Igual la aplicación de repelente cada 2 a 3 horas y usar ropa adecuada, en lo posible de color claro, que tengan mangas y los pantalones largos, y también zapatos cerrados para evitar la picazón del mosquito. Muy bien. A ver, Gracias. espérate. Están apuraditas por irse. A ver. ¿Por qué a esta paciente no le recomendamos que use mosquitero? Porque está en Quito, entonces ahí ya no encontramos el vector. Muy bien, eso. Tiene que ubicarse en el lugar en el que están para que las medidas no sean así, sin ton ni son. Y miren, algo importante que ustedes lo ponen ahí de relieve, hay que buscar los casos. Entonces, si la señora se fue con otros familiares, pues es posible que ellos también hayan resultado infectados y hay que irles a buscar, pues no que se queden asintomáticos, sino que hay que tratar de evidenciar si ellos están o no están contagiados. Y para eso, pues, tomamos esta
detección de anticuerpos para dengue. Muy bien. Y en el caso de Guayaquil, pues es simplemente una recomendación que le hace el familiar. Mira, yo me contagié con dengue allá en Guayaquil, así que tengan cuidado en manejar pues adecuadamente el entorno de la vivienda, eliminar los criaderos y esto pues hay que notificar a las autoridades allá para que les vayan también a hacer fumigaciones. Ok, está claro esto. A ver, ¿alguna pregunta, compañeros, sobre el manejo de este caso? Bien, entonces, a ver, está todo claro. Esta forma es la considerada benigna, clásica, no complicada, que amerita pues simplemente un manejo ambulatorio. Lo que sí hay que recomendar siempre es que estén pendientes de que no vaya a presentarse los signos de alarma, porque si no, pues eso indica de que ya el paciente está complicándose. En este caso, la trombocitopenia era muy ligera y también un incremento leve del hematocrito. Eso había que tener muy en cuenta porque de pronto pues podría evolucionar a un proceso un poco más complejo. Y en 8 días, ¿qué le harías a esta paciente? En el En control que le llamaste. este caso también podríamos ver en el examen físico si ya se le quitaron el exantema que tenía. En cuanto a exámenes de laboratorio, creo A que no ver, sería... Mary, ¿qué examen le pediría a usted? Yo creo que para hacer un control sería una biometría hemática, ya para ver solo las plaquetas y el hematocrito. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, con ello pues estaríamos descartando alguna complicación. En caso de que ese examen nos demuestre que hay una baja importante de plaquetas, pues, ¿qué conducta tomarías? Perdón, no le escuché. Si en el examen que le haces después de 8 días me sale con que las plaquetas han bajado a 100.000, ¿qué harías? Entonces creo que le enviaría tal vez a realizar un PCR o una titulación, no, ¿Ya? una ¿Para qué? titulación Pues de el anticuerpos. PCR. La titulación de Ya anticuerpos, ¿verdad? ah, no, pues ya está demostrada que ella tiene dengue. ¿Cuál es nuestra preocupación? De que Que ya pasó a un dengue hemorrágico y ya está es, complicado. entonces, si en 8 días me salen las plaquetas en 100.000, ¿qué harías tú? ¿Le mandas otra vez a la casa o le tienes en el hospital? No, ya sería un tratamiento hospitalario ya. Ya no le enviaría a la casa. Pero si no tiene ninguna manifestación hemorrágica, Mm, Mantendría el tratamiento, le alargaría el paracetamol. Ah, a ya ver, podría ser la trombocitopenia de otro origen. no, del dengue mismo, pero a lo que voy es al hecho de que si la paciente no tiene todavía una manifestación hemorrágica, pues a veces puedes manejarla en la casa, siempre con la indicación de que empiece el sangrado de la nariz, el sangrado de las encías, ahí sí tendrá que venir al hospital. Porque no le podemos tener a una paciente hospitalizada solamente porque está con plaquetopenia, pues, con trombocitopenia, ¿verdad? Eso cuesta mucho y la paciente no tiene ninguna manifestación. Pero si ya viniera 8 días después con hemorragias, con gingivorragia y plaquetas bajas, entonces ahí sí le hago el ingreso porque ya está empezando un cuadro hemorrágico. Bueno, muy bien, chicas. Entonces, a ver, el día de mañana continuamos con el dengue hemorrágico. Y a ver, los compañeros que tenían que presentar el otro caso, pues al final para hacer una diferenciación entre lo que es un dengue y lo que es el cuadro clínico que ustedes tenían que presentar. ¿Listos? Ok, muy bien.
Nos vemos hasta mañana entonces. Doctor, disculpe una pregunta con respecto al caso clínico que nos mandó a analizar. Ahí prácticamente se quedaría hasta la solicitud de exámenes, ¿verdad? Porque no tenemos los resultados, entonces no Claro. podemos. Claro, claro. Ya, doctor. Pero, no, a ver, tienen el caso y le piden el examen y suponen qué es lo que van a encontrar, pues, y ahí ponen el tratamiento. Ya, doctor. Muchas gracias. Bueno, listos. Chao. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias. Hasta mañana, gracias. Gracias.